¿Todos bien? Sí, por suerte. Bueno, hace 3 minutos que estamos clavados en 24 participantes, siempre va a haber algún, Remolón. esa es la palabra, así que si yo estoy en otra pantalla me avisan si hay alguien pidiendo pista. Bárbaro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Quiénes Todo son bien. los que tienen Bien. que presentar a Locke? Acá, profe. Acá, profe, yo. Tuvieron un par de bajas. Sí, bastante. Bueno, sí, me enteré de algunas compañeras que estaban con dificultades. Pero bueno, así es la vida. Esperen que les voy a compartir la posibilidad de compartir pantalla. Delfina, Aldu, fíjense si pueden compartir la pantalla. A ver, ahí está. Ahí deberían poder compartir. Sí, vos, Delphi, ¿podés compartir pantalla? ¿Te aparece? Sí, espera que lo... me paso. Abajo en la barra que está abajo, hay un icono que dice compartir pantalla. Apretan en ese icono y les va a abrir una ventana para que seleccionen. Tienen que tener abierta una ventana con la presentada. Ahí está. Perfecto. ¿Se me escucha? Hola, sí, Federico. No me escucho. ¿Se me escucha? Federico, sí, yo te Sí, estoy sí. escuchando. ¿Se escucha? Porque yo no escucho. Bueno, hablo y lamentablemente no voy a poder escuchar lo que ¿No tenés me digan. audio? No escucho nada. No, Oh, no caramba. sé por qué. A veces pasa con Se escucha Zoom, entrecortado, intenta pero no pasa nada, no pasa nada. Federico, fíjate, seguramente tenés mal configurados los speakers, los parlantes de la computadora. ¿Arranco? Hacé una cosa, Bueno, desconectate y conectate de nuevo y fíjate si te pide para probar la configuración de sonido. ahí salgo y vuelvo a Salí entrar. y volví a entrar, yo te espero, Salgo y dale. vuelvo a entrar. No hay problema. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, se Se ve. ve perfecto Sí, se ve la pantalla, sí, sí. caricatura de John Locke. Buenísimo. Vamos a esperar. Parece de las ediciones para principiantes la Sí, figura que sí. eligieron. ¿No? De las ediciones de los long seller, Sí. muy parecido. ¿Ahí se escucha? Federico, ¿nos escuchás? Sí. Ahora, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo Se te escucho escucha. perfectamente. Listo, ahora escucho bien. Yo también. Te Listo. escucho Perdón, perfectamente. nunca me pasó en el Zoom. Bueno, siempre hay una primera vez. Sí, justo hoy, pero bueno. Voy a comenzar con la biografía de Locke, de este filósofo británico. Nació un 19 de agosto de 1632 en un pueblo llamado, en el condado de Somerset, en un pueblo llamado Brighton, a las afueras de Bristol.
él no pertenecía, si bien él no pertenecía a una familia que tenga un alto poderío económico, tuvo la posibilidad de haber estudiado, de haber tenido una gran formación académica. Vivía en una casa humilde, bastante pequeña, cerca de la iglesia. Y remarco esto, quiero remarcarlo de la iglesia para adentrarme en lo que era la familia de Locke. Su madre se llamaba Agnes King y su padre tenía el mismo nombre que él, John Locke. Era un abogado rural, capitán de la caballería de los adeptos al Parlamento inglés, y tuvo un gran protagonismo en lo que fue la primera parte de la Guerra Civil. Y nada, era una familia puritana, y esto quiere decir que esta doctrina consideraba que Dios se superponía a todo lo que existía en el mundo, incluso a los motivos de los seres humanos, a los seres humanos. Perdón, para que me fijo, porque son un montón de cosas. Bancame un toque. Bueno, ahora voy a contextualizar lo que fueron los años previos de Locke, a que nazca Locke, y más o menos hasta los 8 años de Locke, la infancia. En 1629, el rey Carlos I disolvió el Parlamento. Disolvió el Parlamento y lanzó su nuevo gobierno, que era la monarquía absoluta. 3 años más tarde, en 1632, ya cuando nace Locke, impone impuestos sobre los buques, depura la iglesia anglicana, que era puritana, para darle una forma más romanista. Después de esto, en 1640 comienza la Guerra Civil, en la cual estaba la disputa. ¿Quién tomaba la batuta? ¿Cuál sería la mayor autoridad política? ¿Si el Parlamento o la monarquía absoluta? Desde Claro, quienes apoyaban al rey. No, el rey coqueteaba con el catolicismo, es decir, coqueteaba con el Papa. Casi 100 años antes había hecho su reforma el rey Enrique VIII, pero habían permanecido latentes esos conflictos religiosos en el pueblo y en la monarquía respecto de los católicos y los protestantes. Si bien por la Constitución el rey estaba obligado a ser protestante, siempre había sobre todo en los Estuardo, había una doble, una cierta ambigüedad, digamos, ¿no? Carlos II, el hijo de Carlos I, se casa con una católica, de manera que ahí las cuestiones políticas, económicas y religiosas estaban muy imbrincadas. Bueno, como dijo usted, que coquetea con el catolicismo, bueno, quienes apoyaban, entre los que apoyaban al rey estaban los católicos, la nobleza, grandes terratenientes, los anglicanos, todos en contraposición al Parlamento, que tenía detrás pequeños terratenientes, ¿cómo se dice? Gentry, ¿cómo es? ¿Los qué? Gentry, no sé cómo se dice, no quiero decirlo mal. Gentry, listo. Bueno, ellos, después está la burguesía comercial e industrial y los puritanos. Después, en 1649, se produce Gentry le decían a los ciudadanos comunes, digamos, ¿no? A la gente que no eran, a los que no eran nobles, y hoy sería como una clase media baja, digamos, ¿no? Lo busqué pero no sabía cómo decirlo, y bueno, te pregunté porque sectores populares. Capaz lo dije mal igual, pero bueno. En 1649 se produce la última crisis, la cual termina siendo ejecutado Carlos I, y nada, eso es más o menos el contexto. Antes dije que él tuvo una gran formación académica, a pesar de no ser una familia de clase alta o burguesa, todo lo contrario. Él tuvo la posibilidad de tener unos
unos buenos estudios, gracias a que el jefe del padre, que era Alexander Popham, un político inglés que formaba parte del Parlamento, contribuyó para que John pueda acceder a este instituto. Y nada, y Estudió en Westminster, Oxford, Federico, ¿sabés qué estudió? ¿De qué se recibió? había estudiado medicina y, bueno, filosofía. Bueno, acá comienza la pasión de él por lo que es estas dos, medicina y filosofía experimental, y bueno, después de terminar sus estudios en Westminster, pasa a Christ Church de Oxford, y él critica lo que era el sistema educativo de aquella época. Decía que los autores que se usaban eran obsoletos, estaban retrasados, y recomienda mucho a nuevos filósofos modernos como Descartes, y empieza a haber un cambio en lo que era la educación. Él no fue él solo, sino que hubo otros filósofos como Rousseau, Comenio, entre otros. Y se comienza a englobar a este fenómeno que era la ilustración. No sé si me quedó algo. Y bueno, se empieza a hacer evidente lo que era la influencia de la ciencia y del empirismo en la educación de los siglos XVII y XVIII. Y bueno, el pensamiento pedagógico de Locke estaba estrechamente conectado con su filosofía y su liberalismo político, y bueno, por lo que tuvo una gran incidencia en lo que fue la metodología científica, su pensamiento sobre la mente humana y todo lo que está referido a eso, y también en la teoría de la educación. Creo que no me queda nada más, y ahora Aldana va a hablar de lo que fueron las obras de Locke y de sus influencias. Bueno, hola profe, voy a hablar de Hola. algunas ideas principales de estas obras de Locke y de cómo también influyeron para la ilustración, ¿no? Y en el desarrollo de la misma. Bueno, antes que nada voy a hacer una breve explicación también de qué se trataba la ilustración. Fue un movimiento tanto filosófico pero también intelectual y cultural que se dio en el siglo XVIII en Francia, pero también se extendió a otros países, ¿no? Como por ejemplo Alemania e Inglaterra. Bueno, aquí las personas comenzaron a pensar y a darle importancia a lo que era la razón y también a la libertad. Las principales, digamos, características e ideas de esta ilustración fue el desarrollo científico de tipo físico-matemático, bueno, la razón propiamente dicha, en el que era una herramienta que tenían los hombres para poder, digamos, ver de una manera más positiva la sociedad y también la justicia. Después también apareció el concepto de naturaleza, en el que era una forma de máquina concebida por Dios y que estaba impuesta por leyes que solamente las personas iban a poder comprenderlas y que también tenían que cumplirlas por medio de esta razón. Por otro lado también se hablaba de la igualdad de derechos, ¿no? En cuanto, digamos, políticos, sociales, económicos, pero también intelectuales. Y con esto se refiere también con intelectual en cuanto a la moral laica, en el que las personas empezaron a reflexionar acerca de normas morales, pero que ellos mismos pensaban y no solamente bajo las ideas en el nombre de Dios, digamos, ¿no? Bueno, este siglo fue caracterizado por grandes ideologías, cambios ideológicos, ¿no? En cuanto a, bueno, lo que es la autonomía personal, ¿no? La libertad, la razón, también, bueno, el empirismo, que después mi compañero lo va a explicar mejor, pero que era que solamente se podía llegar al conocimiento por medio de la experiencia, una experiencia tanto interna como externa. También lo que se llamaba el criticismo, ¿no? Que era un pensamiento que se ponía a investigar, a reflexionar acerca de las justificaciones del conocimiento. A este criticismo, digamos, le importaba más, a ver, no es que negaba la existencia del conocimiento, pero le importaba más cómo se llegaba a ese conocimiento, cómo se podía justificar, y no el conocimiento del ser en sí. Y criticaba un poco al empirismo,
en cuanto al tema de la razón, ¿no? Porque por medio de la razón decía como que no se podía conocer la esencia de las cosas. El gran influyente en esto fue Kant. Bueno, nada, en todo esto, digamos, empezaron a haber nuevas ideas, ¿no? Postulados por parte de diferentes filósofos, y entre estos, bueno, el conocido John Locke. La primera obra de él, ensayo sobre el gobierno civil, lo que habla es que el ser tiene un derecho humano, que el gobierno es el que tiene que velar por este derecho, ¿no? Que es el que tiene que cumplirlos, como una especie de acuerdo entre los ciudadanos y el gobierno. A su vez también hablaba de dos tipos de poderes, tanto el legislativo, que era el que iba a dictar las leyes, como el ejecutivo, que también iba a velar por el cumplimiento de las mismas. Se dice que, bueno, durante esta obra se fundamentó, digamos, en bases teóricas modernas de la política y de la economía, que a su vez influenció, digamos, al pensamiento de la revolución industrial del siglo XVIII, que a su vez, bueno, lo que hizo fue también al mismo tiempo plantear, digamos, este concepto de la propiedad privada, donde era como el fruto del esfuerzo de trabajo de las personas, y que había que, como en cierta forma, ponerle un valor al trabajo para poder justificar estos bienes, ¿no? Lo que decía John Locke en cuanto a la propiedad privada era que, bueno, que los hombres tenían el derecho y el deber a la propia autonomía y a la autoconservación, y que para ello también entonces tenía este propio poder de poseer cosas que ayuden a poder mantener esta conservación de la que él hablaba, y que lo justificaba en cuanto a una ley natural, ¿no? Por eso él decía que era esto. También se hablaba del derecho a la herencia, en cuanto a que había una familia natural, digamos, que las personas cuando ya nacían en esta sociedad natural, digamos, ya tenían este derecho a heredar estas propiedades. Bueno, nada, en el estado de naturaleza, digamos, para justificar esto, decía que las personas, los seres nacen, digamos, en condición de libertad e igualdad. Cuando él hablaba de libertad se refería a que, nada, el ser humano tiene la libertad de poder elegir lo que quisiera hacer sin tener que pedirle permiso a otro hombre, como así también la igualdad, porque no existía, digamos, una autoridad política natural, por lo cual tampoco otro hombre regía sobre él. Pero bueno, él aclaraba que esto, cuando nombraba la palabra libertad, no se refería a libertinaje, que no había que confundir esto, ¿no? Porque sin embargo existía esta ley natural que los hombres debían cumplir. Locke, a lo largo de sus obras, es como que no dejó bien en claro, igualmente, en qué consistía bien, o sea, qué contenidos había dentro de esta ley natural, pero lo que sí dejó en claro, digamos, es que existía esta razón, que era lo que, nada, era parte de estas personas, ¿no? Que por lo cual decía que por eso era una ley natural, digamos, y que, bueno, hablaba también que se debía entonces, por ende, respetar esta propiedad privada de cada uno, como también, nada, sus propias vidas, la salud y demás cosas. Después, bueno, la otra obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, lo que habla es que, bueno, afirma que se debe investigar el conocimiento humano en relación a las ideas, para poder, digamos, utilizar la razón en las investigaciones, con ayuda de la filosofía empirista, para poder llegar a un conocimiento verdadero. Por otra parte, bueno, en esta obra lo que dijo es importante como para romper con una creencia errónea de que solo los gobernantes eran los que tenían sabiduría, ¿no? Lo que esto también llevó a reflexionar a otros filósofos que eran también críticos de esto, en el que decían que, bueno, en la educación había una enseñanza como sistemática, mecánica, y que se tenía que cambiar esto, digamos.
Cabe aclarar también que la Ilustración lo que hizo fue un cambio en cuanto a la libertad de creencias, en el sentido de que, bueno, las personas iban a tener esta libertad de creencias sin influencia del gobierno ni del Estado, pero tampoco del clero. Entonces acá es lo que surgió, digamos, la separación del Estado y de la Iglesia. Después, bueno, la otra obra... Es importante destacar acá muy bien lo decís vos, pero en el ensayo sobre el entendimiento humano también es un ensayo, diría yo, de psicología cognitiva, si cabe la palabra, ¿no? Sí. Pero íntimamente vinculado a la cuestión de la política, del ejercicio de la ciudadanía, digamos, ¿no? John Locke está pensando en un individuo racional Claro. que actúa en función de su propio interés, ajustándose de manera racional a los objetivos que persigue. Por eso él va a sostener también esta Claro, idea deja de bien que en la claro razón, digamos, la razón es una cualidad que tiene que ser desarrollada. Va a decir, los seres humanos, a diferencia de lo que pensaba Descartes, digamos, ¿no? La razón tiene que ser cultivada. Los seres humanos, cuando nacemos como, dice, tablas rasas, ¿no? claro, una tabla en blanco, digamos. Claro, una tabla rasa que tiene, una página en blanco que tiene que ser escrita, digamos, ¿no? Por eso también John Locke es considerado un pedagogo o ha incursionado también en temáticas vinculadas con la educación, porque es la educación la que va a transformar mediante la razón a ese individuo natural en un miembro de la comunidad política, ¿no? Y John Locke dice en ese proceso, él estipula en 21 años la edad en la que se tiene pleno uso de la razón y por ende plenas facultades para participar de la comunidad política. Lo cual no es menor, no es un dato menor. Pensar, John Locke dice, excluye de la comunidad política a en esa época se usaba esa palabra, los idiotas, los locos, los incapaces y los menores, ¿no? Porque no tienen la capacidad, o no han desarrollado la autonomía y la capacidad suficiente de entendimiento como para ejercer el derecho de partícipes de la comunidad política. Por eso también en nuestra legislación moderna existen la figura de los menores e incapaces, ¿no? Los jueces tienen asesores o hay jueces especializados en tutelar los intereses de los menores y los incapaces, es decir, aquellos que no tienen la autonomía necesaria. Una persona mayor que tiene demencia senil o que tiene alguna enfermedad degenerativa, cognitiva, no es capaz y por ende tampoco pueden votar, ¿no? En general los locos no pueden votar, los menores de edad, bueno, ahora se ha reducido a los 16 años la posibilidad de voto, pero por una cuestión también evolutiva, si se quiere, ¿no? La edad cronológica
y la edad cognitiva en general van evolucionando por vías, separadas, ¿no? Lo que antes se consideraba niñez, ahora, por ejemplo, dura mucho menos. Un niño es niño hasta los 10 años y es adolescente hasta los 35, digamos, ¿no? Conozco a adolescentes de 40 y pico también, pero también es una construcción social el tema de la edad, o el tema etario. Pero Locke en esa época, en ese momento, las condiciones en las que vivía, estipulaba que recién a los 21 años estaba con pleno ejercicio de las facultades mentales para ejercer como parte de la comunidad política. Bueno, paso a la Sigo siguiente. porque no terminé, me falta un poco más. Sí, Aldo, te interrumpí, discúlpame. Bueno, después está esta obra de algunos pensamientos sobre la educación, donde dice que está estrechamente vinculado a lo que es la filosofía moral y, bueno, la filosofía liberal, ¿no? En la filosofía de tipo moral, lo que habla es que se pone, digamos, en juicio, o sea, a diferenciar, digamos, lo que es correcto y de lo que no lo es, desde un punto de vista ético, ¿no? Y también, bueno, es bajo, digamos, no la mirada o adjudicándole algún tipo de religión, sino bajo esta ley natural. Por otro lado también, lo que habla es este concepto, esta mirada de la libertad, ¿no? De poder realizar acciones tanto buenas, pero también malas, donde acá aparece también el concepto de conciencia, ¿no? En que las personas tomen conciencia también de sus propios actos, para poder llegar a un perfeccionamiento de sí mismo. Y acá es como que dice, también lo asocia a una frase de Aristóteles, para conseguir como una vida buena, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, habla de la... esto lo va a retomar, lo digo abriendo un paréntesis, lo vamos a ver en la segunda mitad de la cursada. Lo retoma Durkheim. Durkheim va a entender, como Locke también, al orden social como un orden moral, como un orden ético. La sociedad es un orden moral. Y por ende le va a dar a la educación un papel similar al que le da Locke. En el sentido de que tiene que transformar a esos locos bajitos, a los niños, que son los seres más antisociales que hay, dice, porque son el centro del universo. El niño en el seno de la familia, hasta que no está escolarizado, es un ser egoísta, caprichoso. Cuando somos chicos, nuestras madres y nuestras tías, excepto los hermanos mayores, nos hacen creer que somos el centro del universo, y la escuela se encarga de tirarnos todo eso abajo, ¿no? La escuela se encarga de alguna manera, de socializarnos, de introducirnos, de explicarnos que, bueno, que el mundo no se termina en el metro cuadrado que habitamos, que convivimos con otras personas y que tenemos que internalizar ese orden moral que es la sociedad. Entonces, ahí Durkheim va a escribir 250 años después de que John Locke, en otro contexto, pero el pensamiento de Durkheim en este sentido va a estar muy en continuidad con el de Locke. La educación persigue la idea de transformar ese individuo naturalmente egoísta, caprichoso, individualista, en un ciudadano, ¿no? Y bueno, en consiguiente lo que habla esta obra, digamos, es que la educación lo que prepara es personas útiles para sí mismos y también para la patria, ¿no? Bajo un clima de
de libertad, de orden, y que dice que también para poder llegar a un progreso social hace falta ver las políticas y los programas educacionales, donde acá también influyó a que se deje atrás la creencia de que el orden, digamos, de la sociedad está bajo una autoridad divina. Después, bueno, por otro lado, se encuentra la obra de ensayo sobre la ley natural, donde acá habla que las personas no tienen un conocimiento innato, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que se puede conocer solamente mediante la experiencia, ya sea el bien o el mal. Y cuando habla de naturaleza, digamos que no se refiere a la naturaleza en sí, sino a esta naturaleza propia del hombre, por ser parte, digamos, de la especie, digamos, humana. Acá, digamos, lo que dice una frase de como que el hombre es un ser perfecto dentro de otros seres imperfectos, pero que aún así no se puede hablar como de una autocreación y que se debe entonces pensar en un ser superior para poder explicar la creación de ellos mismos, ¿no? Donde acá también hay como una especie de contradicción, porque por un lado es como que se pone en privilegio a este hombre divino, perfecto, pero a su vez Luke también dice que el ser humano se encuentra como en constante lucha de su propia existencia y, bueno, nada, de también como en una especie de rivalidad de sus propios recursos que fueron creados. Esto es un pensamiento del justnaturalismo, que nada, esta es una doctrina que su teoría, digamos, es en cuanto a este derecho natural, que es universal para todas las personas, intrínseco de los seres humanos. La palabra justnaturalismo viene del latín, jus significa dogma, creo que era, naturalis creo que era naturaleza, y nada, el prefijo ismo era doctrina. Y bueno, naturalismo, jus es la raíz latina de la palabra derecho, ¿no? Claro, ahí está, sí. De ahí viene la palabra justicia también, justicis. Jus es la raíz de la palabra justicia, pero también de la palabra derecho. Jus naturalis es derecho natural en latín. Y bueno, afirma que estas leyes positivas que van a regir, digamos, en el Estado también están presentes en esta ley natural, que van a buscar, digamos, como un orden en los seres humanos de manera coherente. Y bueno, los principales pensadores de esta corriente es Tomás de Aquino en la Edad Media, Platón en el siglo IV a.C., Thomas Hobbes, bueno, entre otros. Después, a ver si me queda algo más para decir y dejo a mi compañero. Ya dije tanto que me mareo. Les aviso que en 2 o 3 minutos se puede cortar, ¿eh? Ah, bueno, no sé qué hago, profe. ¿Espero a que termine y sigo? O... Sí, si se corta, se corta. Nos volvemos a conectar. No, a modo de conclusión, las obras de Locke influyeron mucho en la intelectualidad de Europa, ¿no? Donde se diseminaron de manera rápida todos estos ensayos, estas obras de él, más que nada la que tenía que ver sobre, bueno, la libertad natural, la autoridad política, y que influenció de tal forma que, por ejemplo, lo que fueron las declaraciones de los derechos del hombre, tanto en Estados Unidos en 1787, y bueno, en Francia en 1789, tuvieron relación con el segundo tratado de él. Y después, por ejemplo, los revolucionarios estadounidenses, en 1770, también utilizaron este segundo ensayo para rebelarse en contra, digamos, de los impuestos, diciendo que era como un ataque a la propia, digamos, propiedad individual, ¿no? Usaban los conceptos de Locke para poder, nada, rebelarse o estar en contra. Y bueno, a modo de cierre, y ya termino, hay un autor que se llama George Novak, que fue un intelectual político marxista,
que hizo como una especie de crítica, ¿no? Más que nada a esta ¿Quién? dualidad. Disculpame. Sí, un autor que se llama George Novak, que fue un Sí. intelectual político Sí, marxista. sí. Hizo como una crítica a esta dualidad de lo que fue siempre esta defensa sistemática a lo que era la propiedad privada y al derecho natural, digamos, de los hombres, ¿no? En el que decía que los ponía como en una misma balanza, y que incluso decía como que también el derecho, digamos, privado era como por encima del derecho del hombre, entonces lo único que hizo Locke fue servir a la burguesía. Tal cual, eso lo veíamos la clase pasada cuando abordamos el capítulo 5, esto que yo les decía de la falacia en la argumentación, porque vemos que Locke empieza, el capítulo 5 empieza con un Locke socialista, ¿no? Un Locke que dice, Dios ha dado toda la naturaleza en común a todos los hombres, ¿no? Todo es de todos. Todos tenemos el mismo derecho, mediante el trabajo, a sacar de su estado natural aquello que nos sirve para mantenernos con vida, ¿no? Para alimentarnos, para abrigarnos. Ahora, después hay como un pase de magia cuando aparece el dinero, porque dice, bueno, creo que estamos todos. No les decía, estaban en la falacia de cómo argumenta o justifica John Locke la supremacía, y en realidad el derecho absoluto absolutiza la propiedad privada, en términos de que él justifica que la base del valor de las cosas, y por ende la base de la propiedad, está en el trabajo, ¿no? En el hecho de transformar un objeto que está en la naturaleza y hacerlo apto para satisfacer una necesidad. Cazar, cultivar, recolectar, criar animales, es decir, el trabajo. Ahora, él dice, cuando aparece dice, en ese contexto todos tenemos derecho a apropiarnos solamente de aquello que vamos a consumir, porque si se echa a perder, es un crimen contra la humanidad de alguna manera, ¿no? Si yo dejo, cazo a un ciervo para comer nada más que un churrasco, hablando mal y pronto, y dejo que el resto se pudra, teniendo gente que tiene hambre alrededor, y es un crimen contra la humanidad. Ahora, y esto cambia cuando aparece el dinero, cuando aparecen elementos que tienen valor, que son pasibles de intercambio y que no se echan a perder. La sal, los metales preciosos, las piedras preciosas, entonces dice, ahí ya está permitido acumular, porque no se echan a perder. La falacia es que John Locke no contempla que aquel que acumula riquezas, lo que está acumulando es trabajo ajeno. Es decir, va a venir Marx 200 y pico de años después a decirnos, ojo, porque acá hay algo que se llama trabajo excedente, que es el origen del capital. El origen del capital es la plusvalía, es el valor, es ese tiempo de trabajo socialmente necesario para producir cierto tipo de mercancías del que se apropia el capitalista. Es decir, el trabajador es expropiado de parte del valor de su trabajo, o sea, recibe un salario, pero el salario que recibe es inferior al valor de aquello que produce. Y esto es lo que no tiene en cuenta, Locke. Por eso decimos que es una falacia, porque en realidad el propio John Locke parte de considerar
al trabajo como la fuente de valor y el origen de la propiedad, y por ende, en principio, condena la acumulación, pero después dice, bueno, como se inventó el dinero, podemos acumular todo lo que sea, ¿no? Y tenemos el derecho a disfrutar del goce de esa propiedad. Y aquí radica esa falacia también, la crítica que desde el marxismo Aldous se le hace muchas veces al liberalismo de Locke. Obviamente estas críticas se hacen ex post, digamos, se hacen desde otra época, ¿no? John Locke en su momento encarna el pensamiento más progresista al que había llegado la filosofía humana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Al sustraer la teoría política, la teoría del Estado, la teoría del gobierno de su origen divino, de su origen paternal, y fundarla en la voluntad y en la racionalidad de los propios individuos. Y además en sostener, seguramente esto lo van a abordar ahora, así que no me voy a referir mucho más que esto, pero en que el poder del Estado tiene que ser siempre un poder limitado, tiene que ser siempre un poder balanceado. Así como el individuo tiene que estar obligado solamente a cumplir las leyes, el Estado tiene que limitarse a cumplir con lo esencial, que es proveer de seguridad, y proveer que cada uno educación, seguridad y no mucho más que eso, ¿no? Y garantizar el orden. ¿Eh? Pero dice, por eso también habla de un equilibrio de poderes y él le da mucha importancia al poder legislativo, que dice que es el principal de los poderes, por sobre el poder ejecutivo. Él no habla de poder judicial, el poder judicial sería una prerrogativa del poder legislativo. Habla del poder federativo, que es la facultad de representar al propio Estado, a la propia comunidad política frente a otros estados, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender más que esto porque ahora los protagonistas son ustedes. Profe, creo que tiene gente en espera. No veo nadie en espera, a ver. No, hace un ratito les di entrada a algunos. A ver. Hola, yo era la que estaba en espera, que pregunté y me aceptaron, estoy acá. Pero no sé, creo que queda alguien más. Ah, la compañera iPhone está hablando, ¿no? A Sí, ver. sí, yo, iPhone. ¿Quién sos, iPhone? Lucía, pero creo Ahí que está. falta alguien, igual en el grupo. Ah, Pista. perfecto, perfecto. Yo no veo a nadie en la sala de espera. Si hay alguien en el WhatsApp que está pidiendo pista, díganle que trate de conectarse de nuevo, que le doy. Ahí está. Ahí la veo a Victoria. Ahí está. Ya está dentro Victoria. Bueno, seguimos. Bueno, no sé si Profe, esperar a que... Y disculpe. No, era para el coso de compartir pantalla, pero no tengo habilitado. como Delfina, no te escuché bien. Que para compartir pantalla no lo tengo habilitado. Ah, espérate que te habilito. Fíjate ahora.
ahí carga y empiezo. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora vamos a adentrarnos de lo que es el empirismo. A Locke se lo incluye como uno de los empiristas británicos más importantes. Después aparecen otros, como Berkeley, Hume, que se inspiran en el pensamiento de Locke para darle una forma empirista a sus ideas. Y bueno, lo que quiere decir el empirismo es que la totalidad del conocimiento humano tiene que suceder de manera directa o indirecta de la experiencia del mundo a través de los sentidos. No sé si se entendió bien, porque es medio difícil que a través de los sentidos y de la experiencia del ser humano adquirimos los conocimientos. Que esto contrasta a la idea del racionalismo, que lo que dice es que nacemos con capacidades o conceptos innatos. Y bueno, también había filósofos racionalistas como Descartes, de Spinoza, Leibniz, entre otros, que lo que afirman es que el ser humano adquiere conocimientos exclusivamente por medio del uso de la razón. Y nada, y ahora pasamos a las objeciones. En primer lugar, él está en desacuerdo con la creencia de que al nacer no poseemos ningún tipo de conocimiento innato. Había nombrado antes la idea de la pizarra en blanco, creo, no sé si no escuché mal, Sí, sí. de que La tabla rasa. Claro, no tenemos idea de nada y que con el pasar del tiempo, las experiencias de cada uno, nos vamos formándonos, pero él está en desacuerdo con eso. No es que Locke sea un antirracionalista, al contrario, es un racionalista, pero hay dos tipos de racionalismo, digamos, ¿no? El racionalismo que podríamos llamar cartesiano por René Descartes, que es el que prescinde de los sentidos, prescinde de la experiencia, ¿no? Él dice, en última instancia, la experiencia puede ser una ilusión, puede ser un engaño, los sentidos nos pueden engañar. De lo único que podemos tener certeza es que pensamos, ¿no? Que tenemos uso de razón. La famosa frase de Descartes, pienso, luego existo. En latín es cogito, ergo sum. Es decir, lo principal es la capacidad de razonar que tenemos. Entonces, el racionalismo supone que hay una idea innata, que hay ideas universales que al momento de evolucionar los individuos van descubriendo, van desarrollando, se van ajustando, ¿no? Los empiristas son racionalistas, pero van a criticar lo que Kant va a llamar crítica a la razón pura, ¿no? Van a valorizar la experiencia humana como la principal fuente del conocimiento, ¿no? El conocimiento, va a decir Hume, va a decir Berkeley, Newton, el científico de moda, 100 años después de John Locke, Voltaire, que fue el gran filósofo de la Revolución Francesa, va a decir el siglo XVIII fue el gran siglo, pasó a la historia como el siglo de Locke y el siglo de Newton, ¿no? De Locke en lo filosófico, de Newton en lo científico. Eran el modelo de la ciencia
experimental de la ciencia basada en la experiencia, ¿no? Por eso, el empirismo no es que se contrapone al racionalismo, sino se contrapone a cierto racionalismo, al racionalismo cartesiano. ¿Mm? Bueno, la segunda objeción de Locke son las ideas innatas, que se considera que lo que él dice es que para que una idea sea considerada como tal, tiene que haber pasado por alguna otra mente en algún otro momento. Y lo que también subraya es que para que cualquier idea innata, debería preceder a toda forma de experiencia humana. Y comparte lo que dice Leibniz, de que hay conocimientos, hay conocimientos que uno no recuerda, que es muy difícil de decir, bueno, cuándo adquirí este conocimiento, pero porque a veces es difícil recordarlo, incluso imposible, y esto se debe a que la mente no la concebió y es por eso. Y por último, las ideas universales, que usted lo nombró antes, es acerca de que, bueno, aquellas personas que creen estas ideas innatas creen que las ideas, perdón, está tomando mi perro agua, hace un re ruido. Perdón, está la idea de que tenemos las ideas innatas cuando nacemos y que todos los seres humanos las poseen, teniendo en cuenta todo tipo de sociedad, de cualquier época, de cualquier momento. Dice que son ideas universales por naturaleza, y bueno, Locke se contrapone a esto, y también hace mención de Platón, que lo que dice Platón es que no hay diferencias, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, entre un hombre o mujer libre o esclavo, y nada, eso es lo que dice Locke. Lo que dice Platón, que lo utiliza Locke. Es eso, las objeciones. Muy bien. Bueno, ¿esto es todo? No, falta, ahora Delfina va a hablar de lo que son el liberalismo, la última etapa de Locke. Fantástico. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, yo voy a hablar del pensamiento político y del liberalismo. Primero que nada voy a dar un contexto histórico, que bueno, es en el siglo XVII en Inglaterra, donde fue un siglo convulso. En ese momento estuvo lo que era la guerra civil, que estaba el conflicto entre el rey y el parlamento. En ese momento está Carlos I. Bueno, Luke nace bajo este reinado, y este rey más que nada quería implementar un sistema absolutista. Luke va a ser uno de los elementos fundamentales que explica lo que es la Revolución Inglesa en el 1688, porque su pensamiento fue una de las claves de la oposición que se desencadenó contra las monarquías absolutas y contra todas las revoluciones burguesas que hubo. Eso más que nada es el contexto histórico. Después, con respecto al liberalismo, primero más que nada, el liberalismo, así para recordar, surge como consecuencia de la lucha que hubo entre los burgueses contra la nobleza y la iglesia. Bueno, justamente Luke es considerado uno de los padres del liberalismo político y también moderno más que nada porque, por ejemplo, Francia y Estados Unidos se inspiran en su idea como para base de su constitución, más que nada. Para Luke, él establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad,
Y por eso él defiende la separación del poder legislativo y del ejecutivo, o sea, del monarca y del parlamento. Reconoce 3 tipos de leyes que son para una juzgación moral, que están las leyes divinas, que son de la Iglesia, las leyes de crítica pública y las leyes civiles. Después para él está lo que es el derecho natural, que cada hombre está limitado a igual derecho que el resto de los hombres. Es como que no hay diferencia, son todos iguales. Entonces él piensa que con esto se puede vivir en una convivencia pacífica y ordenada. Después, bueno, a base de como estos derechos que él tiene y este igualismo, está lo que es el Estado, que para él el Estado tiene que estar conformado por un rey y por un parlamento. Y justo usted, profe, que dijo, el poder supremo del Estado es el legislativo, que es ejercido por una asamblea. El Estado lo que tiene, su función principal es que tiene que defender 3 derechos naturales, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Y este último tiene que ser fruto del trabajo propio. Bueno, el Estado no es absoluto, sino que es limitado, que quiere decir que tiene que defender y respetar los derechos humanos. Y después, bueno, más que nada esta sociedad, esta sociedad política lo que tiene que garantizar es esa justicia imparcial para que no se vuelva a una situación de conflicto de nuevo. Y eso más que nada, que si no se cumple este pacto que hay entre el Estado y la sociedad y se rompe, es hacer uno nuevo, digamos, una organización política nueva. Y bueno, y después hablo de lo que es el exilio. Aquí puse una frase sobre eso. Y después, bueno, hablo un poco de lo que es el exilio y el fallecimiento. Durante su exilio ya estaba Carlos II. Él se exilia a Holanda en el año 1683, 2 años después de que Collage, no sé si está bien dicho el nombre, es ejecutado porque él mismo había firmado unas ideas, las mismas ideas que tenía Luz, que él había pensado y había redactado en sus obras, que era en sus 2 tratados sobre el gobierno. Bueno, Holanda era un país de refugio, iban muchos políticos y también religiosos. En Holanda estuvo 5 años, fue perseguido y por un breve tiempo estuvo oculto, se tuvo que cambiar el nombre, tuvo que cambiar de residencia. Él había sido un activista que estaba involucrado en Eran ideas organizaciones peligrosas para la época, y sobre todo para el poder de la época, las ideas de Locke, por eso era perseguido. Por eso tuvo que ir al exilio además, ¿no? Porque recién puede volver cuando sus ideas triunfan a través de la revolución, la que se llamó la Revolución Gloriosa, ¿no? Es decir, cuando finalmente los burgueses, y sobre todo el partido Whig, termina de imponerse frente a la monarquía, ¿no? Y al poder de la nobleza. Locke en su época, en su momento, encarna
encarna un pensamiento subversivo del orden vigente, ¿no? Es el que plantea un nuevo orden de cosas, es el que defiende con sus ideas, es una suerte de intelectual orgánico de la burguesía en ascenso político, ¿no? Porque la burguesía en Inglaterra ya tenía consolidado su poder económico, pero no detentaba el poder político. Y Locke es el gran intelectual que mediante estas obras que presentaron ustedes, estos trabajos, y sobre todo el tratado sobre el gobierno civil, el segundo tratado, es el que pone blanco sobre negro el nuevo estado de cosas y lo legitima. Legitima el gobierno de los burgueses. Vamos a ver otra cosa, ¿no? Que Hobbes defiende el principio del consenso como, lo vamos a ver dentro de un rato, pero no usa el término legitimidad. Vamos a ver que Max Weber al final de la materia lo usa, pero hace alusión a eso, ¿no? En cuanto a que si bien el pacto no es que se reproduce, es decir, cuando nosotros venimos al mundo, la comunidad política ya está instaurada, no es que todos los años se renueva el contrato social, pero que de alguna manera los seres humanos brindamos ese consentimiento a la reproducción de ese orden, así como podemos quitárselo. Es decir, si un poder se vuelve tiránico, se vuelve contra los propios derechos naturales de los individuos, va a decir Locke, ese poder puede ser derrocado y reemplazado por otro. Pero Locke en su momento, claro, fue un tipo peligroso. Peligroso para el poder vigente. Sí, sí, era perseguido por eso, por Claro. todas sus obras, sus ensayos que él escribía, estaba en movimientos políticos, o sea, tenía voz para hablar de eso, entonces por ahí también Tal cual. va muy en contra. Tal cual. Sí. Y bueno, y como usted dijo, él vuelve en la Revolución Gloriosa. Y cuando él llega a Inglaterra le habían ofrecido un puesto de embajador, pero él lo rechaza y se va para la actividad filosófica. Y en los últimos años de vida ya empieza a hacer una vida tranquila, termina uno de sus obras, de sus ensayos para publicarlo. Se había cuidado mucho con el tema de que no sepan que él era el autor. Estuvo mucho tiempo cuidándose con respecto a eso. Bueno, nada, era visitado por sus amigos, uno de ellos era Newton. Y bueno, y fallece el 28 de octubre de 1704. Bien, muchas gracias. La verdad es que estoy sorprendido. Pobres los grupos que quedan, porque igual tienen, obviamente son los que tienen más tiempo para trabajar, pero tanto los compañeros que expusieron a Hobbes como ustedes que expusieron a Locke, les ponen una vara alta. Así que van a tener que esmerarse los grupos que vienen. Los felicito, la verdad es que han hecho un excelente trabajo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, por nada, se nota el compromiso y el esmero. Veamos las diferencias, ¿no? La madurez
intelectual, el momento en el que Thomas Hobbes publica su Leviatán, y el momento en el que John Locke publica su segundo tratado, pasan algo más de 40 años, 40 y pico de años, y el periodo que va de uno a otro también es el periodo de las vicisitudes del sistema político inglés, ¿no? En ese momento de convulsión que va entre las guerras civiles y la Revolución Gloriosa, ¿no? A pesar de las diferencias, porque podemos decir que en muchas cuestiones Locke es la antítesis del pensamiento hobbesiano en cuanto a las consecuencias, Hobbes tiene un compromiso político con el absolutismo monárquico, y John Locke va a tener un compromiso político con el parlamentarismo, es decir, va a estar en el lugar opuesto. Hobbes va a defender el poder absoluto, John Locke va a defender el poder limitado, la división de poderes. Para Hobbes, hablar de división de poderes sería una aberración, ¿no? Porque dice, la soberanía no puede ser dividida. El poder del soberano es indivisible. Por eso, recuerden que Hobbes hace esta distinción al momento de reflexionar sobre el contrato, sobre el pacto, y Hobbes difiere entre el pacto de asociación y el pacto de sujeción. El pacto de asociación tiene por finalidad instituir el orden social, pero al mismo tiempo el primer momento de ese pacto es conformar la comunidad política, pero el segundo momento de ese pacto es someterse a un tercero, es delegar la soberanía de cada uno en la soberanía absoluta de un monarca, del leviatán, del Estado. El hombre renuncia al ejercicio de su soberanía. Y Hobbes dice, bueno, en última instancia no puede renunciar al derecho de defender su propia vida, ¿no? Incluso contra los abusos del monarca, digamos. Ahora, el monarca no está comprometido a nada, porque la sujeción, es decir, el pacto de cesión de esa soberanía es absolutamente gratuito. El monarca no forma parte de la comunidad política. El soberano no forma parte de la comunidad política para Hobbes. Y por eso puede y debe ejercer su poder de manera absoluta. Y por eso para Hobbes la división de poderes sería un contrasentido. 40 años después, la balanza queda inclinada para el lado del Parlamento, dentro del Parlamento para el lado de los Whigs, del partido de los burgueses, de los pequeños y medianos terratenientes, de los artesanos, de los burgueses, de estos comerciantes de las ciudades. Entonces, y la propia adscripción de clase que tiene John Locke lo lleva a defender los intereses de este sector.
entonces él va a propugnar claramente por un modelo diferente, ¿no? Si bien el sustrato es el mismo, los dos son justnaturalistas, los dos van a partir de defender el derecho natural y van a poner al individuo como origen del orden político, del poder político. John Locke va a ir mucho más allá que Hobbes. Va a ser un trabajo, diríamos, más minucioso para poder justificar que el contrato social es un contrato de ida y vuelta, digamos, ¿no? Es un contrato que supone solamente que el hombre se somete únicamente a la ley común, y el poder político tiene que dictar esas leyes y hacerlas cumplir. Esa es la función principal de la comunidad política para John Locke, ¿no? Profe, Sí, Sebastián. para la diferencia puede ser también de Hobbes con Locke es que en Hobbes justamente el soberano o el monarca no entraría dentro del contrato y en Locke sí entra dentro del contrato, ¿no? Si bien tiene la facultad de las leyes, etcétera, sí entra dentro del contrato, ¿no? Totalmente, ¿No me equivoco? totalmente porque para Locke el soberano no es un tercero. El soberano es un delegado del cuerpo político, digamos. Es alguien a quien el cuerpo político le delega la capacidad de gobernar. Pero por eso además él distingue del poder ejecutivo, que es el poder del monarca o del soberano, del poder legislativo, que es el poder del pueblo, ¿no? Y por eso él le da mucha más preponderancia al poder legislativo, porque es un poder representativo de esa comunidad política. Es la propia comunidad la que se autogobierna mediante el poder legislativo. Después va a venir Rousseau y va a decir con su modelo de república, la comunidad política para Hobbes ideal es la república. Él va a tener como modelo su república natal, la República de Ginebra. Él dice, en realidad ser representado es un hecho desgraciado, pues no poder, una representación es una abstracción que no representa, que no sustancializa algo determinado. Es decir, yo represento, una fotografía es una representación de una escena. Una obra de teatro es una representación de una historia, pero no es la historia misma, es una representación. Y en política dice lo mismo, ser representado es de alguna manera es ser degradado, ¿no? Aquello que tiene que ser representado es aquello que no puede valerse por sí mismo. O no tiene suficiente entidad como para imponerse. Por eso Rousseau piensa en la comunidad política como una comunidad autogobernada, ¿no? Participativa. Pero el propio Rousseau va a reconocer después que en las sociedades modernas esa comunidad organizada, como diría Perón, es imposible de lograr, ¿no? Porque
eso puede lograrse solo en comunidades pequeñas, en ciudades-estado pequeños, que pueden autogobernarse mediante el ágora, ¿no? En democracias participativas en las que todos los ciudadanos participan de la toma de decisiones. Pero bueno, vamos viendo que este sustrato común del modelo hobbesiano en términos generales, como modelo naturalista que planteaba Norberto Bobbio, decía entonces que este modelo naturalista es el sustrato común sobre el que después cada autor va a ir edificando su propio cuerpo teórico, su propio pensamiento. Entonces van a tener pensamientos muy diferentes, Locke respecto de Hobbes y Rousseau respecto de Locke y respecto de Hobbes. Para la semana que viene les voy a proponer un ejercicio que es realizar una tabla comparativa, ¿no? Para ir viendo u organizando algo que ya trabaja Norberto Bobbio en su texto, que es comparar, bueno, esto que tienen en común y esto que tienen de diferentes, ¿no? Respecto del estado de naturaleza, por ejemplo, que hay diferencias. Para Hobbes el estado de naturaleza, el individuo es un individuo salvaje, cruel, despiadado, ambicioso, egoísta, que está en guerra permanente con sus pares. Pero al mismo tiempo Hobbes dice, bueno, es un estado ficcional, ¿no? Es una creación del intelecto, la idea del hombre natural. Locke va a decir, no, hay cierto sustrato histórico en la idea del hombre natural, y el estado de naturaleza es un estado de cooperación, de entendimiento, cierto entendimiento entre los seres humanos. Ahí Locke reconoce, de alguna manera, una cualidad social, digamos, ¿no? Una cierta materialidad, un cierto materialismo histórico. Es decir, bueno, los hombres no pueden vivir solos, aislados, y tienen que cooperar. De alguna manera, tiene que haber una división del trabajo, de tareas que permitan, y un cierto intercambio, es decir, una cierta cooperación. Esto lo va a tomar después, mucho tiempo después, Durkheim, para que los hombres satisfagan sus necesidades y puedan reproducir su vida, ¿no? Si no es en cooperación con otros hombres, los individuos perecemos, dice. Ahora también entra a jugar en la guerra, ¿no? En el estado de naturaleza hay momentos en los que ese entendimiento se hace imposible, o empiezan los conflictos de intereses, o empiezan las ambiciones de uno sobre las propiedades de los otros. De modo tal que ahí John Locke es que justifica esa necesidad del pacto. Ahora vamos a ver cómo trabaja esta idea del pacto social. Pero vemos que los autores van difiriendo cómo, en su idea del individuo en el estado de naturaleza, cómo es el estado de naturaleza, en la naturaleza del pacto social también. Hobbes divide el pacto en estos dos momentos, el pacto de sujeción y el pacto de asociación y el pacto de sujeción, para dar fundamento al absolutismo monárquico. Locke, al contrario, va a decir el pacto, y como bien Sebastián señalaba, no se trata de un cuerpo diferente, no hay un pacto de cesión, sino que el poder se legitima permanentemente por la
por el consenso de los ciudadanos, de los miembros de ese cuerpo político. Profe. Rousseau va a venir a decir, bueno, el ideal es la república. La vida en sociedad ha corrompido a los individuos y hay que formular un contrato social nuevo que nos libere de la corrupción y de desgracia que la vida social y la propiedad privada han traído al género humano, ¿no? Es decir, vamos a ver que hay diferencias incluso en la concepción de ese cuerpo político, y es donde vamos en los próximos 10-15 minutos a trabajar un poco en estas ideas. Que son los capítulos que nos habían quedado pendientes de trabajar la semana pasada. Llegamos hasta el capítulo 6, en el que habla de la propiedad privada. En el capítulo 7, entonces, Locke, que no es Luke, es Locke, vale, podemos llamar como quieran, ¿no? Originariamente en inglés se pronuncia Locke. Va a hablar de la sociedad política o civil. El entendimiento y el lenguaje, y ahí la primera compañera que habló, Aldu, hablaba sobre el ensayo sobre el entendimiento humano. Profe, perdón, hay una chica esperando. A ver. Hay dos. La compañera iPhone y la compañera Joana. Decíamos que esta cuestión cognitiva, psicosociocognitiva que tiene Locke, es indisociable de su teoría política. John Locke va a decir, el entendimiento del lenguaje hacen del hombre un ser sociable por esencia, siendo la del hombre y la mujer, así como la del amo y el siervo, los primeros tipos de sociedad existentes. Entonces, él va a describir estos tipos de sociedad, pero va a decir después, la sociedad política es una sociedad de otro tipo, se basa en otra naturaleza, tiene otros fundamentos que las sociedades naturales, digamos, ¿no? Como puede ser la del hombre y la mujer, la del amo y el siervo. Y va a decir, la finalidad de la sociedad conyugal es la de procrear y propagar la especie, la cual vemos que se cumple también, aunque de modo diverso, según las especies, en las criaturas inferiores. Todas las especies de alguna manera tienen algún tipo de sociedad conyugal. Vemos en aquellos que les gusta observar a las aves, por ejemplo, que muchas aves, mientras el macho se queda empollando los huevos en el nido, la madre sale a procurar alimento, o mientras uno se queda cuidando en el nido a los polluelos. Hay unos documentales hermosos que he visto sobre los pingüinos, una especie de pingüinos de la Antártida, que ahora no me acuerdo, son los pingüinos gigantes. Hay un documental hermosísimo, que no me acuerdo del nombre ahora, pero que narra también esta historia de esos pingüinos que dejan el nido. En general es la hembra la que sale a buscar el alimento, el padre se queda cuidando de la cría,
pero la hembra puede pasarse semanas y semanas buscando alimento, ¿no? Que almacena en un saco que tiene en el sistema digestivo. Y después vuelve, si es que antes un lobo marino no la tomó de almuerzo o de cena, a alimentar a su cría, ¿no? Em, con el producto de su caza, de su pesca. Vemos en todas las especies que hay distintos tipos de sociedad, y la finalidad, va a decirlo, que es la de procrear y propagar la especie. Eso está en el propio... Son sociedades naturales, va a decir, ¿no? Los lazos conyugales son más firmes y duraderos en el hombre que en el resto de las criaturas, sobre todo por la capacidad de previsión y su facultad de prepararse para el futuro. Locke se va a preguntar por qué el pacto conyugal, una vez cumplidas sus finalidades, no puede ser cancelado, como sucede en otros casos, afirmando que pactos de este tipo no están regulados por la ley positiva que ordene que deban ser perpetuos. Se está refiriendo obviamente al divorcio. Pero eso, si bien reconoce que hombre y mujer tienen derecho a separarse, sin embargo piensa que, en caso de separación, el gobierno, en lo referente a sus intereses y propiedades, debe concederse al hombre, por ser el más capaz y el más fuerte, aunque ello no le dé poder sobre otros aspectos, ni sobre la custodia de los hijos, que corresponde a uno o a otra, según lo determine el contrato entre ambos. A ver, las chicas, pañuelos verdes, ¿qué opinan de este párrafo? Y que es un pensamiento totalmente machista. ¿No? Claro, sí, porque el hombre es el más fuerte, por un tema de género, no entiendo, ¿no? Eso es machirulo, da por sentado que la mujer tiene una división natural de competencias en el matrimonio, y el hombre es el que se tiene que ocupar de la administración de los bienes, el macho alfa, el macho proveedor, y la mujer tiene que estar en el hogar. Profe, igual es un pensamiento común a la época. Es más, me sorprende que haya hablado de divorcio. Por supuesto. Es re innovador que haya hablado de divorcio. Pero por supuesto, claro que sí. Claramente Locke es un progresista, ya no un revolucionario, pero sí un progresista, ¿no? Para su época, claramente. Claro, con este pensamiento hoy se le vendrían a la yugular, ¿no? Pero en esa época, digamos que rompía el molde, ¿no? Hablar de divorcio, el derecho al divorcio en 680 y pico, no lo Profe, hacía... ¿Te acordás, profe, cuando acá se sancionó el divorcio, lo que decía la gente sobre el divorcio? Les compartí la semana pasada, vieron un video en el WhatsApp, porque estaba muy interesante. Terrible. A propósito de aquello que se considera sentido común, ¿no? Y que decíamos, lo que en una época, en un momento histórico dado, es parte del sentido común, que la mujer tiene que estar en el hogar y el hombre es el que sale a trabajar, o que la mujer tiene que someterse al hombre, es el sentido común, pero que no hay ningún principio ético, moral, histórico, científico que lo valide, digamos. Entonces, les había compartido el debate acerca de la ley del voto femenino en el año 47, en el Parlamento. Ahí se ve algunos parlamentarios conservadores argumentando
Uno como médico, que el cerebro de la mujer pesa claro. menos que el cerebro del hombre, es terrible. Sí, sosteniendo tesis inverosímiles, ¿no? De que la mujer tenía el cerebro más pequeño que el hombre, o que era naturalmente inferior al... Estoy hablando de hace 70 años, no estoy hablando... Profe, igual sabe, va, a todas. Lo peor de todo es que el video estaba interesante, pero que hay gente que todavía hoy, sostiene muchas de esas tesis, ¿eh? No la del cerebro seguramente, pero muchas tesis las sostienen. Si ustedes se fijan, el debate que hubo respecto a la ley de interrupción legal del embarazo, a la fallida ley en el año 2014, fue 2014 o 2015, ahora no recuerdo. Perdón. 2018. 2018. Hay unos debates interesantísimos. Todos los debates que hubo en comisión, que traían a diversos expertos y los miembros de las comisiones, los diputados, ahí vemos todavía cómo sobre todo en el interior de las provincias, las oligarquías conservadoras de las provincias tienen un pensamiento reaccionario, ¿no? Porque parten, además de una consideración de índole religiosa, ¿no? Es decir, lo que es bueno para mí es bueno para todos, lo que es malo para mí es malo para todos. Como abortar está mal, tiene que estar prohibido. Y es interesante porque a esos debates se invitaron a especialistas, a científicos, a filósofos, yo por principio estoy en contra del aborto. Lo digo personalmente, ¿no? Ahora, no tengo por qué imponerle mis principios éticos y morales a nadie. Y del otro lado, de los que propugnan, quiero decir, no es que esté en contra del aborto. Yo personalmente en una situación no lo haría, pero yo soy hombre. No puedo imponer mis propios criterios y mis propios principios a otra persona. Los principios biológicos acerca de cuándo se genera la vida humana, ¿no? Si uno prescinde de cuestiones religiosas, ¿cuándo un feto puede ser considerado una persona? En términos filosóficos y científicos, hablar de que un embrión, una cigota, un embrión de 3 meses que no tiene desarrollado el sistema nervioso central, es considerado una persona, no tiene sustento ni filosófico ni científico. Que podría ser una persona en potencia, podría serlo, pero también podría no serlo. Que es un órgano vivo, no es menos vivo que un carcinoma, por ejemplo, ¿no?
Claro, profe, hay en uno de términos los... objetivos y desapasionados, digo, ¿no? Entonces, ahí hay un debate. En esos debates igual siempre se ven posturas, a veces posturas muy extremas y muy fundamentalistas, ¿no? Ahora, para no irme por las ramas y volver a John Locke, el pensamiento de John Locke traído a nuestros días hoy, John Locke sería claramente un defensor de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque él dice que cada individuo es soberano de sí mismo. La mujer es soberana de su propio cuerpo. Y eso no hay ley que pueda imponerse por sobre ese derecho natural. Las leyes no pueden ir contra, va a decir Locke, contra la soberanía de los individuos, contra la autonomía propia de los individuos. Bueno, para no extendernos demasiado en este punto, lo que acá refiere en este capítulo 7, John Locke va a describir distintos tipos de asociaciones, de sociedades, la sociedad conyugal, la sociedad del amo y el siervo. Dice, el siervo es un hombre libre, a diferencia del esclavo, y depende de su amo por un cierto tiempo, el tiempo que dure el contrato, y a cambio de un salario. Cosa que no sucede en el caso del esclavo, pues el esclavo capturado en guerra justa ha renunciado a su libertad y propiedades, no formando parte de la sociedad civil, cuyo fin primordial es la preservación de la propiedad. Ya. Acá está justificando la esclavitud, algo muy normal en la época y en Inglaterra. En Inglaterra de la época empezaba ya a ser un negocio, era la esclavitud y el tráfico de esclavos en América uno de los principales negocios del capitalismo británico. Pero lo que va a decir acá es que tampoco esa sociedad es un modelo de sociedad política. Dice, cuando el hombre renuncia a su poder natural y lo entrega a la comunidad, excluyendo todo juicio privado de cada hombre en particular, la comunidad viene a ser un árbitro que decide, según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual, y administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarlas. Se ha formado en este caso la sociedad política o civil. Es decir, la sociedad política es diferente a otros tipos de sociedades. ¿Por qué? Porque se establecen sobre todo en función de la igualdad. Las sociedades de amo y el siervo, de padres a hijos, de cónyuges entre sí, están establecidas en relaciones de subordinación, de desigualdad, de una desigualdad intrínseca. Ahora, si todos los hombres renuncian a su poder natural y se lo entregan a la comunidad, al todo, esta es una comunidad diferente, de otra naturaleza. Esa comunidad es un árbitro que decide, según normas y reglas establecidas, imparciales y aplicables a todos por igual. Eso debe ser el poder legislativo. La arbitrariedad queda de lado. Queda de lado la arbitrariedad. Aplicables a todos por igual y administradas por hombres a quienes la comunidad ha dado autoridad para ejecutarla. Y así como les ha dado la autoridad, se las puede quitar. Ese poder radica en la sociedad política o civil. Ese poder que radica en la sociedad política o civil es el que da origen al Estado, va a decir Locke, al cual corresponde
el poder de hacer las leyes, es decir, el poder legislativo, y consecuentemente el poder ejecutivo, y por ello la posibilidad de hacer la guerra y la paz. De aquí que la monarquía absoluta equiparable al estado de naturaleza sea ciertamente incompatible, acá le está pegando a Hobbes directamente, incompatible con la sociedad civil, excluyendo todo tipo de gobierno civil al no existir la posibilidad de apelación a una autoridad común, justa e imparcial. En el capítulo 8 va a dar continuidad al capítulo 7 para hablar del origen, de en qué hechos se fundan estas sociedades políticas. Y todos los hombres son libres por naturaleza, iguales e independientes, por lo que ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su consentimiento. Cuando un grupo de hombres ha consentido formar una comunidad o gobierno, quedan con ello incorporados en un cuerpo político en el que la mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de todos. La mayoría tiene el derecho de actuar y decidir en nombre de todos. Por tanto, la voluntad y determinación de la mayoría, es decir, el consenso de la comunidad, es el fundamento de toda ley, por lo cual cada miembro de esa comunidad está obligado, por el consentimiento, a someterse al parecer de la mayoría, ya que el acto de la mayoría... Pero acá hay como una minoría que entonces queda como sujeta a lo que la mayoría elija. Exactamente. Y es como una contradicción, ¿no? Porque ahora, habla de libertad. Ahora dice, después va a decir, pero esa mayoría, esa minoría también tiene derechos. Que no es otra cosa, que es otra cosa, digamos, ¿no? Pero la voluntad que tiene que imponerse es la de la mayoría. A ver, es así, yo no puedo impugnar las reglas de juego porque no me favorecen. Si yo consiento en jugar al truco, acepto las reglas de juego. Un ancho de basto es un ancho de basto y punto. Si yo participo del juego, es porque primero presté consenso a esas reglas del juego. Y esas reglas tienen que ser objetivas, tienen que ser, no tienen que ser arbitrarias, tienen que ser consensuadas. Ahora, claramente, lo que prima en el consenso es la voluntad de la mayoría, ya que el acto de la mayoría, va a decir, se toma como un acto del pleno de la comunidad, tanto por ley de naturaleza como por ley de razón. Y esto es lo único que puede dar origen a los gobiernos legales en el mundo. El acto de la mayoría se toma como acto de pleno de la comunidad, tanto por ley de naturaleza como por ley de razón. Y esto es lo único que puede dar origen a los gobiernos legales del mundo. A los gobiernos legales del mundo. Por eso a mí me asombra a veces cuando las minorías políticas, sobre todo en los juegos de las democracias, acusan a quienes tienen mayoría de dictar las leyes, ¿no? De imponer el número, porque han logrado una mayoría en el Parlamento. Y esas son las reglas de la democracia, ¿no? Obviamente que esas leyes tienen que respetar siempre los derechos de las minorías. No tienen que ser arbitrarias, tienen que respetar las reglas del juego. Pero, por ejemplo,
vamos a ver en estos días en torno a la ley del impuesto extraordinario. Se va a armar un debate fenomenal, muy férreo. Y desde la oposición seguramente que van a acusar al oficialismo de totalitario, de comunismo, por imponer su mayoría sobre la minoría. Pero son las reglas de la democracia. Ahora hay gente que dice como que esto es una dictadura, mirá el nivel que llega también, ¿no? El pensamiento de... hay que ver en qué fundamentan esas afirmaciones. Lo que pasa es que cierta oposición pretende que el gobierno que gana con un programa termine gobernando con el programa de aquellos que perdieron las elecciones, ¿no? Lo cual es ridículo. El gobierno que surgió de las elecciones en diciembre, en octubre, perdón, surgió con una plataforma, con un programa político, y lo que hace es hacer valer su mayoría, ya sea a través de los votos propios, a través de alianzas parlamentarias, para llevar adelante ese programa, ¿no? Van a ver que el principio que esgrimen, obviamente, cuando se les conculca alguno de sus intereses, es el carácter sagrado de la propiedad privada, ¿no? Van a decir que el impuesto es un impuesto confiscatorio, van a decir que se está avanzando sobre el derecho a la propiedad, lo mismo que pasó con la expropiación de Vicentín. Paralo no se puede decir participo de la comunidad política cuando gano las elecciones y no participo cuando las pierdo. Si todos, mediante el consenso, participamos de la comunidad política, tenemos que avenirnos al hecho de que las mayorías son las que gobiernan. Entonces, la voluntad y determinación de la mayoría, el consenso de la comunidad es el fundamento de toda ley. Cada miembro de esa comunidad, por ende, está obligado por consentimiento a someterse al parecer de la mayoría, ya que el acto de la mayoría se toma como acto de pleno de la comunidad. Esto no quiere decir que las minorías no tengan derecho a protestar. Las minorías tienen que, en la democracia, tiene que garantizarse por todos los medios que las minorías tengan la posibilidad de expresar sus ideas, de expresarse libremente, de divulgar sus ideas, de respetar su autonomía, sus identidades, porque esas son las reglas de la democracia también. Ahora, una cosa es protestar contra una ley porque afecta a mi interés particular, y un grupo está en todo su derecho de manifestarse, cualquier grupo, y otra cosa es como pasó ayer o anteayer, es hacer un escrache a un juez de la Corte Suprema, que a mí en general ninguno de los jueces de la Corte Suprema me cae simpático, pero para presionarlo antes de que dicte un fallo. Antes de que dicte un fallo, presionar a un juez antes de que dicte un fallo, escracharlo, como han hecho algunos grupos en estos últimos días,
es un hecho cercano al fascismo. Digo, una cosa es manifestarse en una plaza y otra cosa es apretar a un juez. Son dos cosas muy, muy diferentes. Locke va a refutar dos objeciones que hace como una especie de control de daño, se va a anticipar a ciertas objeciones que le pueden hacer desde diferentes flancos. La primera objeción es que no se encuentran en la historia ejemplos de agrupaciones de hombres independientes e iguales entre sí que se unieran para establecer un gobierno. Es decir, cuando todas las sociedades ya están hechas cuando venimos al mundo, ¿no? Todos nacemos en algún tipo de comunidad política. Ahora dice, de hecho, todos brindan el consentimiento a esa comunidad política. Cuando llegamos a la mayoría de edad, participamos como miembros plenos de esa comunidad política. Tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Entonces, de alguna manera, al prestar ese consenso, quedamos... Y por otro lado, también, la segunda objeción es que todos los hombres nacen ya bajo un gobierno al que han de someterse y carecen de la libertad para formar otro gobierno nuevo. Y eso es cierto. Si yo soy ciudadano de una comunidad política, lo que estoy es contribuyendo a esa comunidad política de lleno. No puedo tener, va a decir Locke, vivir en el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero tener todos mis bienes y riquezas en Francia. Porque yo estoy contribuyendo a la riqueza de Francia, no a la riqueza de mi comunidad política. Hoy diríamos, yo no puedo ser presidente de la Argentina y tener empresas en paraísos fiscales. Es un contrasentido. No puedo ser ministro de un gobierno en un país que contrae deuda con grupos empresarios a los que yo represento, como hacía Toto Caputo, ¿no? El Toto Caputo era el que renegociaba la deuda y al mismo tiempo era el que representaba a los bonistas. No se puede estar en dos mostradores al mismo tiempo, no se puede estar en dos comunidades políticas al mismo tiempo. Y eso es así. ¿Cuáles son los fines? Bueno, ya con esto terminamos, no voy a terminar acá, se nos excedió el tiempo. Terminen de leer, por favor, los capítulos 9 al 12, que son bastante cortitos de John Locke. La clase que viene vamos a meternos de lleno ya con el pensamiento de don Juan Jacobo Rousseau. Y el lunes que viene el equipo que tiene Rousseau a cargo es el que nos va a contar un poco acerca de su vida y su pensamiento. Así que, y la semana que viene les voy a estar dando las consignas para el primer parcial. ¿Está? La semana que viene no, perdón, el viernes. ¿Nos explicaría, profe, más o menos cómo va a ser el parcial? ¿Este viernes, profe, o el viernes de la semana que viene? Ya se va a cortar igual. ¿Este viernes o el viernes de la semana que viene? Este viernes les voy a dar las consignas ya. Bien. ¿Está? Para que tengan tiempo. Van a tener 2 semanas para hacer Bien. Va a ser muy extenso, que nos da 2 semanas. Sí. No sé si les van a alcanzar, pero no va a ser nada complicado. No se asusten. Bueno,
les mando un abrazo, nos vemos el viernes que viene. Chao, profe. Nos vemos, Nos vemos, hasta luego.